La Edad de la Inocencia es una novela publicada en el año 1920 por la escritora neoyorquina Edith Wharton, que nació en el año 1862, lógicamente en Estados Unidos. Ella vivió toda esta época, década de 1870 por ahí, y eso fue lo que ella prácticamente se dedicó a retratar, o sea, la sociedad neoyorquina contemporánea, como conservadora de esa época. Ella prácticamente en sus novelas realiza una crítica a todos los prejuicios que estas personas como de estatus social tienen cuando se enfrentan a la situación de conocer a alguien que proviene de otras culturas o que tiene otras costumbres, otra manera de pensar. Es una sociedad hasta cierto punto, desde la visión de la autora, retrógrada y un poco limitada a tener cierta sensibilidad por muchos temas, como por ejemplo el arte o el conocimiento o las costumbres como más humanas. Quisiera partir un poco desde la postura de la autora o la vida de ella. Como mencioné, ella es estadounidense, neoyorquina. Tuvo una educación y una vida bastante privilegiada. Sin embargo, sufrió algunas cosas, como por ejemplo el hecho de ser bisexual en una época en donde eso no era permitido. También pasó por un divorcio, tenía muchos rumores en su vida de que podía ser una persona muy libertina, que tuviera amantes, fue una persona que escribía. Entonces, su personalidad conllevaba muchísimos tapujos que no le permitían ser como aceptada en la sociedad como tal, ni ser considerada una mujer de bien, como el estatus que ella tenía, pues exigía en ese entonces. Todos estos problemas y esta personalidad que ella fue desarrollando y esta forma de pensar fue la que ella integró y describió en sus novelas. En este caso, pues analizaré un poco La Edad de la Inocencia, que es una historia protagonizada por un joven abogado llamado Newland Archer, que mencionaré como Archer. Él era un muchacho que tenía una buena posición social, estudió Derecho, era una persona inteligente, que era agradable, que tenía como sus contactos, venía de buena familia. Básicamente era el estereotipo del hombre bien acomodado en esa época. Él se compromete con May Wieland, que ella por su parte también era de muy buena familia, tenía su estatus. Era una muchacha que pues fue educada prácticamente por toda su vida para ser una mujer perfecta, para ser la esposa perfecta. Ella siempre tenía una actitud como bastante sumisa, era una persona bastante tranquila, que no le gustaba discutir, que regularmente hablaba de los temas que las demás personas hablaban. Ella nunca parecía demostrar una personalidad ni tener una postura ante absolutamente nada, lo cual era muy bien visto en ese entonces y que Archer aceptaba. Sin embargo, desde el principio de la novela se puede percibir que Archer es el personaje que, a pesar de estar envuelto en estos estigmas, por así decirlo, tiene un poco de conciencia de cómo es que la sociedad juzga a las mujeres que son diferentes. Y por ejemplo, él llega a mencionar que las mujeres deberían tener el derecho de ser libres, tan libres como los hombres. Entonces, esas pequeñas pistas dan a entender que Archer será como el proveedor del cambio, al menos personalmente. Entonces, ocurre la trama a partir de que llega la condesa Ellen Olenska de Europa. Ella es prima de May, o sea, de la prometida de Archer. Y pues ella, para empezar, viene de París, vivió toda su vida en París, es huérfana, vivió con una tía que era una soltera. Allá se rodeó pues obviamente de una cultura totalmente diferente, de costumbres diferentes, formas de pensar diferentes. Ella prácticamente era una mujer de mundo que tenía mucha sensibilidad por cosas como el arte,
Ella no entendía a veces por qué las personas en Nueva York se comportaban de esa forma, que tenían muchos prejuicios con las personas. Ella no los compartía, no hablaba de los temas que ellos solían hablar, como de política, eso no le interesaba. Ella, como lo mencioné, era una persona muy sensible y disfrutaba mucho, tenía una apreciación muy profunda por el arte, porque toda su vida se rodeó de personas que eran artistas y hablaba de esas cosas. Entonces ella no tenía ningún problema para expresar su opinión y hacerla notar. No tenía miedo de cómo es que la iban a tratar o cómo la iban a percibir los demás. No tenía conocimientos de etiqueta tampoco, a pesar de ella también ser una persona pues adinerada. Ella pues no seguía los reglamentos o las condiciones que se planteaban desde un principio, porque consideraba que no tenían sentido. También ella pues era divorciada, tenía muchos rumores, al igual que la protagonista, que considero que llegó a identificarse un poco con Ellen, porque pues a pesar de que Ellen no venía de otro lugar, pues en su mente parecía que sí, porque era demasiado libre a comparación de las demás personas. Entonces, pues, por ello es que Ellen era juzgada. Su familia incluso no la aceptaba, se sentía avergonzada de ella por el simple hecho de que no se hallaba y de que había pasado por un divorcio. Archer llega a considerarla como un poco una vergüenza y siente como un poco de rechazo ante ella, porque cree que puede ser un impedimento para que su boda se realice. Ahí el tiempo. Como dije, cree que puede ser un impedimento para que su boda se lleve a cabo. Entonces él intenta como persuadirla, conocerla un poco mejor, para intentar convencerla de que no arruine su compromiso. Sin embargo, a medida que empieza a tener conversaciones con ella, que pasa tiempo con ella, se da cuenta de que, al contrario de lo que la mayoría piensa, ella es una persona muy interesante, que tiene una opinión ante las cosas y que no le da miedo hacerlo saber, porque eso es algo muy importante a considerar. Ellen hasta este punto ya no tiene nada que perder, ya la sociedad la ve como si fuera una extraña, como si no fuera digna de tener ni de ser lo que ella es. Entonces pues el rechazo ella ya lo tiene, por ende no tiene temor a hacer lo que ella cree correcto y hacer lo que ella sienta, ¿no? Entonces Archer, al convivir tanto tiempo con ella, empieza a experimentar sentimientos por ella. Le gusta su libertad, le gusta verla tal cual es, sin esa máscara ni ese miedo como lo tiene, por ejemplo, May, su prometida, que ella es, como ya lo mencioné, es el estereotipo de la mujer perfecta, de cómo debía ser una mujer en ese entonces, pues con su buen comportamiento, etc. May sí tenía mucho miedo de mostrarse ser como es. Ella nunca, durante toda la novela, jamás la vemos molesta ni cuestionando las acciones de Archer, pero bueno, ella se da cuenta de lo que sucede. Al final de la novela, Archer, una vez ya casado con May, decide preguntarle si quiere le expone sus sentimientos, pues, y le pregunta si quiere hacer algo con él, si quiere arriesgarse y que vivan juntos sin importar lo que diga la sociedad, no, la familia. Ellen lo rechaza porque, no sé, Ellen tiene una personalidad como muy, ¿cómo decirlo? Ella sabe sus limitaciones, conoce las limitaciones de las personas y sabe que aunque ella viva como quiera vivir, no es totalmente libre, sino que simplemente hace porque ya no tiene de otra. En cambio, Archer sí tiene mucho que perder, tiene una postura que mantener ante la sociedad, y una vez que pierda eso, pues lo va a perder todo. Entonces, ella lo rechaza, él pues lo acepta y sigue su matrimonio con May. Lo cual pasa por muchos años. En el último capítulo de la novela se muestra que May muere, tienen un hijo que me parece que se llama Dallas, y Dallas experimenta una situación bastante similar a lo que su papá vivió en su juventud, sintiendo atracción por su prima. A él le empieza a gustar una muchacha, una familiar que se llama Fanny,
y exponen que pues el cambio en la ideología de la sociedad, ¿no? Como de una generación a otra ya es bien visto, más aceptable hablar de la atracción que sienten incluso por mismos familiares, lo cual en la época de Archer pues era inmencionable, ¿no? Entonces hay una evolución en ese aspecto, en la forma de pensar. Bueno, Dallas le menciona a su padre que cuando su mamá estaba en lecho de muerte, le confesó que estaba muy contenta y que se sentía muy segura de partir porque sabía que Dallas iba a estar seguro con su padre, ya que aunque May nunca le dijo nada a Archer, nunca lo enfrentó, ella conocía que él no quería estar con ella y que prefería estar con su prima, con Ellen. El tiempo. Sin embargo, nunca decidió hacerlo y prefirió sacrificar todo lo que él quería para poder tener una estabilidad con May y para poder conservar su imagen de personas perfectas ante la sociedad y ante la familia. Bueno, para rescatar los temas principales, pues sería, considero, la libertad. Por medio de este triángulo amoroso que se forma en la trama, la autora hace una crítica a las convenciones sociales de la época, acerca de sus motivaciones y de qué los impulsaba. Como tal, creo que la novela... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. La novela... Me gustó la trama, considero que fue bastante interesante. Sin embargo, no me gustó que había muchos huecos o que había muchos capítulos incluso en los que solamente se la pasaban describiendo a los personajes como en cuestiones que no tenían sentido alguno. Pero creo que la autora lo hizo con toda la intención de demostrar o de colocarnos en la situación de la época, ¿no? De cómo es que las personas simplemente miraban a los demás por encimita, solo les importaba su situación económica, de qué familia venían, cuestiones así. Pues sí, en general resumiría todo lo que he comentado en este video, que para Hawthorne era muy importante transmitir eso y demostrar como esa superficialidad de la sociedad neoyorquina de esa época.